damos gracias a Dios una vez más. Bienvenidos a todos, la iglesia, y también a los hermanos amigos que también nos ven a través de las redes sociales. Hoy es domingo, primer domingo de lo que se conoce normalmente como la Semana Santa. Vamos entonces a tener este tiempo de conferencia en donde en esta mañana vamos a hablar la verdad sobre el Domingo de Ramos. Hoy es un domingo muy particular. Ojo, hago el hincapié que no necesariamente esta celebración, esta festividad la celebra todo el mundo, porque si nos vamos a los países Medio Oriente, países musulmanes, países de corte también asiática, es probable que no se celebra todo esto en estos países, pero esta fiesta, lo que se conoce como la Semana Santa, la Semana Mayor, también decimos en Venezuela, mayormente es una festividad que arropa por lo menos la mayoría de los países que tienen base cristiana. No significa que sean cristianas finalmente, pero que tienen base cristianas. Hablar del Domingo de Ramos, pues es todo un desafío, y es un desafío para mí. Tengo varios años aprovechando cada domingo de estos en la medida que tenga posibilidad de compartir la verdad sobre este tema, porque decimos Domingo de Ramos y todos crecimos con esa expresión, todos crecimos con ese entendimiento que el día de hoy, pasado 40 días desde el carnaval, porque he pasado 40 días desde el carnaval, según lo que es la cronología católica, entonces dicen que este domingo de hoy, entonces se inicia lo que ellos llaman el Domingo de Ramos, y es la entrada como a la Semana Santa. Pero ¿qué les parece si en esta mañana, lo que nos ven en las redes sociales, ustedes que están acá en la iglesia, vamos entonces a compartir en esta mañana la verdad sobre el Domingo de Ramos? ¿Qué tan bíblico es el Domingo de Ramos? Y si realmente esto es una festividad que tiene que involucrar al cristiano, que tiene que involucrar a la iglesia cristiana, entiéndase el denominado Domingo de Ramos. Se puede ver ahí algunas imágenes. No sé si los amigos de las redes sociales pueden ver todo claramente, pero ustedes que están acá sí lo van a poder observar. Y vamos a leer un texto que es Mateo capítulo 21, versículo 8. Así que les invito a que abran allí Mateo capítulo 21, versículo 8, para ya ir dando inicio, ¿no?, a lo que es esta enseñanza, esta conferencia acerca de la verdad sobre el Domingo de Ramos. Mateo 21, 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 8, y ahí le coloqué en rojitas. Importante, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén es uno de los eventos que está registrado en los 4 evangelios. Si los 4 evangelios lo registran: Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas 19 del 28 al 38 y Juan 12 versículo 12 al 19. Ahí tenemos en cada uno de los evangelios, la versión del evangelio, encontramos la historia, encontramos el evento de esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Los creyentes, los cristianos, como ven que lo estoy diciendo en este momento, no deberíamos estar hablando de Domingo de Ramos. No deberíamos. Más adelante voy a dar las evidencias, voy a dar las razones por las cuales los cristianos no tenemos que celebrar Domingo de Ramos. No es una práctica cristiana, sino todo lo contrario, es una práctica católica, es una práctica del catolicismo. Pero
no puedo hablar de Domingo de Ramos sin antes buscar el contexto de esta festividad que se celebra el día de hoy. Y el contexto es que es la Semana Santa. El contexto es la Semana Santa que según los católicos o la Iglesia Católica inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Entonces vamos a estudiar todo lo que podamos acerca de, en primer lugar, quiero hacer un pequeño repaso de lo que es la Semana Santa. Todos escuchamos Semana Santa y como decía mi hermana hace rato que estaba dirigiendo, a veces algunos escuchan Semana Santa y lo primero que hacen es sacarse un viaje de vacaciones y aprovechan la Semana Santa para viajar. Algunos escuchan Semana Santa y es donde vemos la gran mayoría, esto pasa mucho en Latinoamérica, escuchamos Semana Santa, es como que de pronto de golpe o de pronto la mayoría se vuelven espirituales, ¿no? Se vuelven espirituales y ahí están preparándose y entonces ya no vamos a comer carne en la semana, vamos a comer solo pescado, hay que ir comprando la ropita morada, por lo menos nosotros, hablo por los de Venezuela, que es donde yo vengo, por lo menos en Venezuela, durante esa semana de Semana Santa, pues hay mucha gente que se compra una ropa morada, en representación de un santo que adoran allá en Venezuela y andan por ahí pues con la vestimenta morada. Todo esto sucede en el contexto de la Semana Santa, pero vamos a ver y quiero informarle que esta información que le voy a compartir ahora pues lo saqué literalmente de una página católica, catholic.net, ahí mismo está, así que vamos a ver cómo definen los propios católicos su festividad, lo que significa la Semana Santa. Vamos a ver. Dice, la Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección. Es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador hasta que es procesado, muerto y enterrado y resucita. En el año 325, el Concilio de Nicea fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico occidental. Entonces, ¿qué pudimos aprender acá o qué pudimos ver? La Semana Santa tiene su origen en el catolicismo. En el año 325, en el Concilio de Nicea, una de las cosas que hicieron fue fijar esa festividad. Fue fijar esa celebración para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí le puedo decir que todo va bien. Hasta ahí todo va bien. Podemos decir que entonces hablar de Semana Santa es hablar de una semana en donde se entiende que los cristianos, o en aquel momento, en el año 325 después de Cristo, prácticamente todo el Imperio Romano era cristiano, entre comillas, entonces era una semana en donde había que recordar, había que conmemorar lo que fue la muerte, la entrega, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa semana empieza con Domingo de Ramos, como les dije hace rato, para los católicos, Domingo de Ramos, y finaliza con el Domingo de Pascua. Así lo celebraban ellos. Entonces, es lo que aprendimos también. Todos crecimos aprendiendo esto en las escuelas, cuando dependiendo del grado que vamos avanzando, en algún momento también nos enseñan esto. Entonces, ¿qué es la Semana Santa? Es la semana donde recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el contexto de la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, pero hay más información acerca de la Semana Santa, que también allí empezamos a ver algunos cambios, que son los que vamos a evaluar en esta mañana, porque como les dije, a lo que leímos hace rato parece que todo va bien, pero en el camino se va distorsionando un poco la cosa, ¿no? La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, es decir, el día de la Pascua. Las festividades
conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús. El Domingo de Ramos, según los católicos, el Domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. El Jueves Santo es la fecha de la Última Cena. El Viernes Santo se recuerda la crucifixión. El Sábado Santo es el día de duelo. Y finalmente el Domingo de Pascua se celebra la resurrección. Esto es lo que nos dice catholic.net. Esa es la definición que tienen los católicos de lo que es la festividad de la Semana Santa. El Domingo de Ramos. Luego llega el jueves, en donde ellos celebran acá, que les dije, la última cena, que fue cuando el Señor instauró lo que sería el nuevo pacto y lo que conocemos también como la Cena del Señor. El viernes, obviamente, cronológicamente el Señor es crucificado, probablemente a las 3 de la tarde, y eso también lo recuerdan ellos. El sábado se entiende que es un sábado de duelo, según los católicos, y el domingo, que es domingo de resurrección, pero que también es domingo de Pascua, entonces ya finaliza la Semana Santa. Entonces, católicamente hablando, la Semana Santa es una festividad que empieza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Pero lo que nos importa esta mañana analizar, porque estamos en el día preciso de esta festividad, es el Domingo de Ramos. Entonces vamos a aprender también en esta mañana qué es el Domingo de Ramos. Cuando venimos escuchando Domingo de Ramos, de hecho, fíjese que el día de hoy es una prueba que nosotros tenemos que ver. Es más fácil para nosotros decir Domingo de Ramos que decir Domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ve la diferencia? Porque pues estamos más habituados, porque crecimos con esto, ya tenemos esto inclusive ahí en la mente, en el cerebro, pero hoy vamos a conocer la verdad. Gloria sea al Señor, y la verdad nos hará libres, que de eso se trata. Domingo de Ramos. Voy a leer ahí el fragmento. El Domingo de Ramos es simbólicamente la puerta de entrada en la que los cristianos se preparan para entrar en la Semana Santa y por tanto dirigirse a la Pascua. Escuchen esta parte que es donde ya tenemos que empezar a analizar bíblicamente qué tan bíblico es esto, si realmente esto está en la doctrina cristiana. Hoy en día, el artículo dice, en la actualidad, en este tiempo, miren la connotación que tiene el Domingo de Ramos. Vuelvo y reitero, estoy leyendo una página católica, catholic.net. Hoy en día dicen, la gente que asiste a la misa del Domingo de Ramos lleva ramos de olivo para que sean bendecidos por el sacerdote. ¿Ven cómo empieza a cambiar un poco el color de todo? Todo empezó primero, Semana Santa es recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Está bien, hasta ahí puede coincidir con la iglesia protestante o puede coincidir con los cristianos que conocemos las Escrituras, pero luego nos dice que a la actualidad, y esto deja pensar un poco, capaz que esto no empezó así. Es capaz que en el año 325, en el concilio de Nicea, no dijeron, mira, vayan y adoren a las ramas en vez de adorar a Jesucristo. Vayan y conmemoren que las ramas están bendecidas, en vez de simplemente entender que lo que pasó ese día fue un reconocimiento a Jesucristo como Rey. Fue un reconocimiento a Jesucristo como Rey. Pero mire cómo va cambiando todo. Los hermanos, los amigos que nos ven en las redes sociales, mire cómo va cambiando todo. En la actualidad, un Domingo de Ramos significa ir a un templo católico, llevarte unas ramas cualquiera que consigan por ahí, inclusive afuera también de muchas iglesias católicas las venden, ¿verdad? Para facilitarte el esfuerzo, te las venden y tienes que llevárselo a un cura para que entonces el cura te pueda bendecir. ¿Qué cosa? El ramo. Hasta ahí ya empezamos mal. La cosa se pone mal. Dice, los fieles acostumbran
colocar, escuchen bien, ¿no? Lo que es la práctica del Domingo de Ramos, que no es solo tan, bueno, pero pastor, si exagera, eso es algo trivial, es algo, no es tan trivial. No es solamente ir al templo que van algunos y para que le bendigan la rama, para que esto, sino que va más allá. Mira lo que dice, los fieles acostumbran colocar dichas palmas junto a las cruces o cuadros religiosos que hay en donde, en sus casas, como recuerdos de la victoria de Jesús ante la muerte. Qué interesante. Ahora, pasamos un rato a la Biblia, amados hermanos. ¿Cómo dijo Jesús o cómo dijo Jesús que era la única manera que el cristiano podía recordar su muerte? ¿Quién de ustedes sabe? Con la cena del Señor. Ve que ustedes están bien pulidos, ¿ve? Con la cena del Señor. Lo único, bíblicamente tenemos una sola ordenanza que nos invita a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando cristianamente celebramos, ¿qué cosa? La cena del Señor. Ahí nada más. Pero entonces vemos cómo va cambiando todo, y resulta que el Domingo de Ramos, no solamente los católicos, los practicantes de esta festividad van a un templo a que le bendigan las palmas o las ramas, sino que también llegan a su casa, lo colocan algunos en los dinteles de su casa o en los marcos, y supuestamente para recordar la muerte del Señor. Hasta ahí no deja de ser bíblico todo. Algunos lo colocan en su billetera, dice la hermana, ¿no? Colocan en su billetera, algunos como en los marcos, porque bueno, también para que dé suerte. En el pecho. Bueno, vamos a avanzar un poco, pero ya creo que estamos entendiendo cómo esto ya se está saliendo de los linderos de la Escritura. Se está saliendo. Entonces, Domingo de Ramos. ¿Realmente es bíblico esta práctica? Domingo de Ramos, ¿realmente esto tiene que ver con los cristianos? Y la razón de esta conferencia hoy, como le dije, tengo varios años también compartiendo esta conferencia en donde tenga posibilidad. La razón de hablar esta mañana del Domingo de Ramos, ¿saben por qué? Y es porque de alguna manera he podido notar que para este tiempo, cosa que no pasaba antes realmente, para este tiempo muchas iglesias supuestamente cristianas o iglesias cristianas están celebrando el Domingo de Ramos. Entonces el domingo, hermanos, vengan este domingo, Domingo de Ramos, e invitan a los hermanos. Ve los afiches, el domingo 2 de abril, Domingo de Ramos. Y muchas iglesias están invitando a los hermanos a celebrar el Domingo de Ramos. Y yo me pregunto a veces, ¿pero qué está pasando en esas iglesias? ¿Será que no hay un pastor teólogo? ¿Será que no hay un pastor bíblico? ¿Será que no hay un pastor que conozca la doctrina? ¿Será que no hay un pastor que conozca la verdad de las escrituras acerca de todos estos temas, de toda la celebración que está pasando en esas congregaciones en donde celebran Domingo de Ramos, entiéndase, iglesias cristianas? Y de ahí la importancia de compartir eso en esta mañana. El artículo acá dice, te damos un dato extra más, en la página que le estoy mencionando. Te damos un dato extra más. Dice, las cenizas, si ve que también el Domingo de Ramos no es solamente ir a un templo católico para que te bendigan las palmas o las ramas y que algunos llegan a su casa y lo colocan en el marco de la puerta de sus casas, sino que también hay una práctica cuando llegan estos católicos, estos hermanos, estas personas al templo, el sacerdote le hace una cruz con una ceniza. Entonces dicen acá el dato que supuestamente esas cenizas son cenizas de palmeras o de ramas quemadas del año pasado, del año anterior. Entonces el año anterior, un ejemplo, es decir, la ceniza que le van a colocar hoy a muchos que van a acudir a esos templos celebrando el Domingo de Ramas, son las cenizas de las ramas que los sacerdotes quemaron del año pasado. ¿Se comprendió? Eso es lo que le van a colocar a ellos en forma de cruz. Ahí lo dice bastante claro. Las cenizas se obtienen típicamente de las palmas o ramos del Domingo de Ramos del año anterior. Esos ramos son quemados hasta obtener un fino polvo. Entonces ya luego se lo ponen en la frente. ¿Cuál es el resultado del Domingo de Ramos o cuál es el resultado de esta festividad netamente católica?
netamente católica y que por ninguna razón, si el cristiano tuviese entendimiento, si las iglesias cristianas tuviesen entendimiento, no tienen razón para participar en ninguna manera o de ninguna manera de esa festividad, de ese acontecimiento, porque los cristianos, y me voy casi al final del tema, adelantando un poquito todo, los cristianos no celebramos Domingo de Ramos. No celebramos Domingo de Ramos. Entonces, algo muy típico que vamos a ver en esta semana, dependiendo del país en donde se encuentre, probablemente los hermanos en la red no pueden ver las imágenes, pero ustedes se las pueden ver allí, se pueden ver. Algo muy típico que vamos a ver en esta semana, a partir del día de hoy, vamos a ver esto dependiendo del país. Hablo mucho por Venezuela, que es el país donde yo vengo, y en Venezuela usted va a ver procesiones, hay que sacar a la Virgen, hay que sacar al Nazareno de San Pablo, hay que sacar esto y acá también, inclusive en Argentina, creo que se ve procesiones, largas procesiones, hay que visitar los templos, van a haber mucha gente con palmeras en las manos, dependiendo de los países en donde estén. Algunos países ya son más conservadores con estos, otros países han ido dejando un poco estas prácticas, pero lo vamos a ver. También vamos a ver como el día de hoy seguramente va a haber mucha gente con una cruz en la frente, como lo pueden observar ahí, va a haber mucha gente con una cruz en la frente. Todo este acontecimiento... Eso es el miércoles de ceniza. Ah, miércoles de ceniza. Bueno. 40 días antes. Bueno, vamos a ver esto. Claro, esto es lo que sucede después de carnaval. Después de carnaval que le colocan la crucecita en la frente. Muy bien. Entonces, es lo que vamos a ver. Es más que todo, esto resume católicamente lo que se va a ver durante toda la semana, ¿ok? Es lo que vamos a observar, gente con palmera, gente con ceniza en la frente, gente haciendo procesiones. Hablamos de Venezuela, mucha gente vestida de morada para ir a pagar promesas, gente para ir que hicieron un voto en algún momento. Entonces, esta es la semana que hay que pagar. Vamos a ver mucho movimiento en la Iglesia Católica y todo esto que le estoy hablando termina resumiendo lo que es la Semana Santa, pero la tristeza de todo esto es que todo esto que vemos en estas imágenes acá también termina resumiendo en todo lo que consume el cristiano en esta semana. Y esa es la parte más triste, que termina siendo todo esto es lo que termina consumiendo muchos cristianos durante esta semana, y es por una sola razón, porque muchos cristianos no conocen las Escrituras. Muchos cristianos no conocen la Biblia, muchos cristianos no saben lo que es identidad cristiana. Identidad cristiana. Cuando la iglesia, o mejor dicho, cuando los reformadores, entiéndase Martín Lutero y los reformadores, cuando los reformadores se separaron de la Iglesia Católica, se separaron del catolicismo, no para seguir siendo como el catolicismo, sino para ser cristianos bíblicos, para conducirse como dicen las Escrituras y no seguir los formatos y los patrones de la Iglesia Católica todavía. Y yo no sé ustedes, espero que ustedes también estén en la misma sintonía que yo. Yo no sé lo que están en las redes sociales, pero en un contexto histórico, yo soy protestante. ¿Se comprende esto? Yo soy protestante. El que no es protestante, pues es un afín al catolicismo. Yo soy protestante. Yo no soy católico, así que no tenemos ninguna razón para tomar ninguna práctica católica, ninguna festividad católica y simplemente entonces empezar a barnizarlo como si fuera una actividad cristiana. Entonces, esta es la imagen de lo que vamos a ver. Entonces, esto nos permite adelantar un poco para seguir desmenuzando todo lo que conlleva, todo lo que significa el Domingo de Ramos o el mal llamado Domingo de Ramos. Fíjense bien. Entonces, Domingo de Ramos es un evento bíblico y algunos dirían, ¿cómo que no es un evento bíblico? Claro que es un evento bíblico. Mateo 21 dicen. No, y de hecho yo leí muchos artículos, no ahorita, pero reciente, en años pasados, en donde dice, el Domingo de Ramos es el día en donde se conmemora la entrada triunfal en Jerusalén. Si usted como cristiano no conoce la palabra todavía, no toma tiempo para escudriñar las Escrituras, no conoce de la doctrina cristiana,
no sabe no se esmera por conocer teología bíblica, teología cristocéntrica, usted diría, pero está correcta esa definición. Porque la definición dice que el Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y como dice la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, usted dice, está bien, es bíblico, es correcto, pero nada tiene que ver, no es así. El tema es, y lo vamos a ver, no quiero adelantar nada, así que vamos a ver. Domingo de Ramos, volvemos a resumir toda la idea. En el Domingo de Ramos la gente asiste a la misa llevando ramos de olivo para que sean bendecidos por los sacerdotes con las ramas del año anterior, lo convierten en ceniza y se hacen una cruz en la frente. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un evento bíblico que muestra la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén antes de su muerte en la cruz del Calvario. No aparece Domingo de Ramos ahí. Entonces, a los que están acá y a los que están allá, ¿Domingo de Ramos es un evento bíblico? No. ¿La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un evento bíblico? Sí. Estamos viendo la diferencia. ¿Ve? Porque esa es la artimaña del enemigo. Así es el enemigo. El enemigo te mezcla, te da medias verdades. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Le dijo, no, Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de ella comieres, seréis igual que él. Mire cómo mezcló una verdad. Pero ¿cómo empezó Satanás? Así que Dios te dijo que no comas de todo lo que hay ahí. Es lo que pasa. Entonces hay que ser muy sabios, hermanos. Hay que aprender a discernir. Escúcheme bien, decía un teólogo, Martín Loyola, decía, la más grande herejía no es la que tiene una completa mentira, es la que tiene una mentira con una media verdad. Esa es la herejía más grande. La que viene mezclado con una media verdad, la que está una verdad ahí, pero también está la mentira. Y si tú no conoces las escrituras, si eres de esos cristianos que no abre la Biblia, si eres de esos cristianos que simplemente vive de lo que escucha, de lo que le dicen y no estudia la escritura, es muy fácil caer en la trampa. Es muy fácil, entonces nos vestimos este domingo, vamos al Domingo de Ramos. No venimos al Domingo de Ramos acá. Ni siquiera hay que usar el término. Ni siquiera hay que usar el término. Por eso, ni siquiera no necesitamos nosotros el término. Nosotros venimos, como decía mi hermana hace rato en la adoración, venimos todos los domingos a hacer lo mismo que venimos haciendo desde que empezamos como congregación o desde que somos cristianos. Ir los domingos a juntarnos con los hermanos para darle gloria a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, Domingo de Ramos es otra cosa y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sí es el evento bíblico. Pero ese evento bíblico es lo que distorsionó Satanás. Ese evento bíblico es que Satanás le quitó, le puso y lo convirtió en Domingo de Ramos. Entonces, vamos a avanzar un poco. No sé qué tanto se pueda ver ahí desde las redes, pero creo que ustedes sí lo pueden ver bastante bien. Vamos a ver bíblicamente. Abran su Biblia, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Vamos a aprender entonces ahora a la luz de la Biblia, lo que fue la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sabe? Muy bien, ahí está. ¿Sabe lo que a veces da algo de tristeza? Lo que a veces da algo de tristeza es que si tú le preguntas a muchos cristianos, sobre todo en este tiempo, tú le preguntas, hermano, ¿usted conoce la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Sí, pastor, ¿cómo que no? Sí, eso está en la Biblia, yo lo conozco. Pero usted le pregunta, hermano, ¿usted ha leído la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? La mayoría dicen que no. ¿Ve? Y lamentablemente tenemos un montón de cristianos que son así. Saben que está ahí. ¿Se ve? No, juran que está ahí. No, pastor, eso está en la Biblia. Pero usted lo ha leído. Nunca. No, lo he leído. No, tiene que leerlo. ¿Sabe cuándo usted sabe que algo es verdad? Cuando ya usted lo comprobó. Y ahí nadie te puede mentir. Ahí nadie te puede decir, acá no se trata en esta mañana, créanle a David Urelia, créanme a mí. No, créanle a la Escritura.
Jesucristo decía a la gente de su época, vosotros erráis porque desconoced las escrituras. Es la razón. Se están equivocando, están siendo engañados, pero es porque desconocen las escrituras. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana, espero que no sea su primera vez, y si es su primera vez, que no sea su última vez? Vamos a leer la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. ¿Les parece? Voy leyendo y ustedes van siguiendo allí muy concentrados. Versículo 1 dice, estoy viendo la versión Mateo, Mateo 21, 1 al 11, ¿bien? Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, escucha lo que está pasando, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lo hemos leído, la entrada triunfal en Jerusalén, versión según San Mateo. Y ahí, después de haber leído, tenemos 3 elementos. Présteme atención, tenemos 3 elementos, siempre guardando el respeto, obviamente, por nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos 3 elementos en lo que acabamos de leer. En primer lugar, tenemos al Señor Jesús. ¿Ok? Tenemos a Jesús. La Biblia dice que Jesús, según lo que acabamos de leer, Jesús se sube sobre el pollino. El asna es la que parió el pollino, no sé cómo decirlo, la mamá, no voy a decir la mamá. Es la mamá del pollino y está siguiendo el pollino porque si no se puede alborotar el pollino. Entonces, Jesús Jesús se sube sobre el pollino. Está montado sobre el pollino, cumpliendo un montón de profecías. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando David muere, cuando el rey David muere, hubo un problema por el trono. Hubo un problema por el trono. Había un hermano, un medio hermano de Salomón llamado Adonías. Adonías usurpó el trono. Adonías se montó y dijo, yo soy el próximo rey. Y David no había muerto, perdón. David está agonizando. Natán con Betsabé se van a hablar con el rey David. Le dicen, David, tú habías dicho que Salomón iba a ser el rey, pero ¿qué pasó? Adonías ahora ahí está montado creyéndose que es el rey. ¿Cómo solucionó todo el problema David? David dijo, tomen a Salomón, monten a Salomón sobre mi pollino y hágalo entrar en la puerta de Jerusalén. Ve lo perfecto que es la Biblia. Y con eso, y la Biblia dice que tal cual Natán, Betsabé y los demás seguidores fieles de David hicieron así. Nada más Adonías vio entrando a Salomón montado sobre el pollino que era de rey, que era de David, y entrando en Jerusalén, mire, fue un alboroto. Todos dijeron, ese es el rey.
Ese es el rey. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, para los judíos, así recibían un rey. ¿Se comprende todo esto? Así recibían un rey. Y el que entraba, que era obviamente de la familia del rey, el que entraba montado en un pollino de manera triunfal en las puertas de Jerusalén, ese era el próximo rey. Ese era el rey de los judíos. Entonces lo que Jesús está haciendo allí, está cumpliendo profecías. Fíjense qué interesante. Cumpliendo profecías. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna, hijo de animal de carga. Entonces Jesús está entrando. Entonces tenemos tres elementos. Vuelvo y reitero. Tenemos a Jesús, el pollino y el asna. El pollino del asna lo coloca allí. El pollino del asna. Por último, tenemos las ramas. Presten atención a esto acá. Por último, tenemos las ramas. Tres elementos. Vamos a recapitular. Jesús, el pollino del asna y las ramas. Tres elementos. Jesús está allí. Jesús va entrando a Jerusalén. No va a entrar por sus propios medios porque hay que cumplir una profecía. Jesús se sube sobre el pollino. Presten atención. Se sube sobre el pollino y empieza a entrar en Jerusalén. Cuando está entrando en Jerusalén, la multitud que había ahí, obviamente controlado todo por el Espíritu Santo, que es el que hace todo. La gente, cuando vio eso, la gente rápidamente tomaron ramas, empezaron a arrancar las palmeras, de las palmeras tomaron las ramas, inclusive tomaron sus ropas, las pusieron en el suelo, como una alfombra. Como una alfombra para darle, ¿qué cosa? La entrada al rey, a un rey. Entonces miren el cuadro y ilustren en su mente al nivel de idolatría que Satanás es capaz de llevar a una persona sin entendimiento. Presten atención, hermanos, esta mañana, porque a veces decimos, no, yo no soy idólatra. No, hermano, hay que cuidarse el corazón. Yo se lo digo a veces a los cristianos, aquí tengo que no les gusta mucho que no les diga eso, porque a veces nos gusta mucho la idolatría del otro, criticamos la idolatría del otro, pero no nos gusta la idolatría nuestra, no queremos que nadie toque la nuestra. Pero Satanás es capaz de llevar al hombre que no conoce la Escritura a la peor idolatría, a la idolatría más tonta que puede existir. Porque vuelvo y recapitulo, Jesús está allí. Jesús está montado sobre el pollino y el pueblo, viendo a Jesús entrando como rey, empieza a tirar palmas en el suelo. Ahora les pregunto a ustedes esto, hermano. ¿Quién está pisando las palmas que están en el suelo? ¿Jesús o el pollino? El pollino. El pollino está pisando esas ramas que están en el piso. Miren la insignificancia de esas ramas. No sé si me están captando. Miren la insignificancia, miren el sin valor de esas ramas, que quien las está pisando ni siquiera es Jesús, porque algunos dirían, no, Jesús las pisó, y entonces buscarían santificar las ramas y darle una solemnidad a las ramas como algunos quieren hacer el día de hoy. Nada que ver. El que estaba pisando esas ramas era el pollino, era el asna que estaba pasando. Entonces teníamos tres elementos, en criterio y en valor. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, amén. Tenemos al Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. En segundo rango tenemos un animal, sí, tenemos un animal, un pollino, un asna que están ahí en el escenario, tenemos un animal. En tercer lugar tenemos unas ramas sin vida. Tenemos unas ramas sin vida. Unas ramas, yo esta semana, yo le había comentado que quería que el domingo cada uno me trajera unas ramas, ¿se acuerdan? Para tomar la ilustración, pero yo estuve por Pilar, una provincia de acá de Buenos Aires, lo que nos ven en las redes sociales. Yo estuve por Pilar y casualmente por Pilar estaban podando unos árboles y vi tantas ramas que habían allí, me paré y agarré muchas ramas y los metí en el baúl del auto, en la maleta del carro. Por eso le dije, hermano, no traigan ramas, que yo las pongo el domingo para hacer la ilustración. Ahí están todavía, están en el baúl de mi auto, saben que están secas. Por eso no las saqué más, están secas. ¿Ah? El agua bendita. No, el agua bendita no. Están secas. Fíjense qué interesante. Es decir, unas ramas que a las pocas horas ya están secas. Unas ramas que a las pocas horas ya no sirven.
unas ramas. Entonces, vuelvo y reitero, ya te doy, Mariana, vuelvo y reitero, Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todo, un animal que ciertamente también tiene su valor, un animal, pero señores, si hacemos sentido común, por decir algo, si no quieren adorar a Jesús, está bien, el corazón del hombre es duro, no hay problema. Si no quieren adorar a Jesús, no adoren a Jesús. Pero Dios mío, que Satanás te lleve al nivel de adorar una rama, mira, todavía fuera mejor que adoraran hasta el pollino, por manejar una expresión. Todavía fuera mejor adorar hasta el pollino, pero llegar a un nivel de darle adoración, de darle relevancia a unas ramas que están en el suelo, es el nivel de idolatría más bajo que Satanás puede poner a una persona, hermanos. Así que esa es la realidad. Por eso es que hago el hincapié, Domingo de Ramos, nada que ver. No es Domingo de Ramos, porque miren el ejemplo, Jesús, el pollino y el asna y unas ramas que estaban tirando en el suelo, porque ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo del enemigo, no solamente en el siglo pasado, sino aún en este siglo. Satanás siempre te va a hacer creer, mejor dicho, lo que menos tiene valor es lo que Satanás te va a hacer creer a ti que tiene valor. Para llevarte a la idolatría, para llevarte a la ignorancia. Entonces la entrada triunfal en Jerusalén, según la Biblia, es Jesús arriba, el pollino y el asna, Jesús montado sobre el pollino y las ramas y las palmeras, insignificancias tiradas en el suelo. Insignificancia, Jesús ni siquiera hizo mención. Jesús no hizo ni una mención para decir, ay, qué lindas palmeras. No vamos a encontrar eso en la Escritura. Jesús no hizo ni siquiera una mención para decir, ay, esas palmeras me gustan, guárdemela. Jesús no hizo mención para decir, ay, cuando me quieran recordar, recuérdeme con estas palmeras bonitas. ¿Sí estamos comprendiendo? Sí. Pero el día de hoy nos quieren hacer creer y de ahí nace esta idolatría a ramas por no querer adorar verdaderamente al único que lo merece, que es a Jesucristo nuestro Señor. ¿Te escucho? Pastor, yo quería preguntar que culturalmente ellos hicieron eso de adorarle con ramas y palmeras, porque por lo que nos contaba de que cada vez que entraba un rey con un pollino, el pueblo de Jerusalén lo hacía. Claro. Ellos no sabían que estaba entrando el Hijo de Dios. Sí, culturalmente ellos le dieron un recibimiento de rey. Culturalmente, porque ahora, ojo, ellos no adoraron a las ramas, no hicieron no. Ellos lo que hicieron fue, las ramas la usaron como una alfombra, como un sobrepiso. ¿No entendían quién era Jesús en ese momento? Ellos en su entendimiento le hicieron la entrada triunfal como rey, como un rey de los judíos. De hecho, lo dice el versículo 11, dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero la versión según San Juan, fíjate que Juan capítulo 12, ahí lo dice más claro. Mira, Juan 12 va a decir, ya se los leo rapidito acá. Juan 12 dice, el versículo 13, Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmeras y de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, la adoración de ellos, o lo que ellos entendían, porque se estaba cumpliendo una profecía ahí, y era que Jesús era el rey de los judíos. De hecho, ¿cuál es la acusación que lleva a Jesús a la muerte? Rey de los judíos. Entonces, miren cómo todo compagina. Fue esa acusación que inclusive terminó llevando a la muerte al Señor. Porque con la entrada triunfal a Jerusalén fue una entrada que los judíos culturalmente solo se lo habían dado a un rey. Hasta ahí todo está bien. Y es lo que nos enseña las Escrituras. Jesús, ¿por qué dicen entrada triunfal? Entrada triunfal porque Jesús entró como rey, triunfante. Porque tienen que hacer un poco más de estudio cuando tengan tiempo, porque antes de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ustedes no se acuerdan que reiteradas veces lo querían matar. De hecho, en Juan capítulo 11, cuando Jesús tiene que volver a Betania por la muerte de Lázaro y que luego finalmente también va a Jerusalén, ¿qué dice Tomás? Tomás dice, bueno, vamos a morir. Estaban amenazados sus vidas. La vida de Jesús estaba amenazada, la vida de los discípulos también está amenazada, pero esa entrada triunfal fue tan dantesca, tanta gente aclamándolo como rey, que los sacerdotes no pudieron hacer nada. De hecho, en Juan lo dice, uno de los sacerdotes dice, mira, ve
¿Ves? Mira, la gente se va tras él, no podemos hacer nada. Se sintieron impotentes en la entrada. Bueno, después cambia el curso de la historia porque tenía que hacerse así. Estos mismos que le reconocieron como rey en ese momento, eran los mismos que luego estaban diciendo crucifícale, pero eran las profecías que se estaban cumpliendo. Tenía que ser así. Muy bien. Entonces, hermanos, para pasar a la próxima lámina, para que podamos ver estos contrastes, bendito sea el Señor por la verdad. Bendito sea el Señor por la verdad. La Biblia no falla. La verdad, hermano, os hará libres. Cuando conocemos la verdad bíblica, es una libertad sin igual. Sin igual. Según la Biblia, las ramas estaban abajo de los pies, lo estaba pisando el pollino y el asna. Pero según la versión católica, acá le coloqué la entrada a triunfar en Jerusalén según el catolicismo. Pues cuando tú miras todo lo que es la proclama de los católicos, cuando tú miras todo lo que es el evento católico en este día, supuestamente Domingo de Ramos, para los católicos la historia está a la inversa, ¿no? Entonces las ramas y las palmeras arriba, el pollino y del asna de segundo y Jesús de último, porque esa es la verdad. En esta festividad que mal llaman Domingo de Ramos, Jesús está de último. Jesús no es la prioridad acá. Y es por eso que como cristianos, a mí no me importa si a alguno le gusta, si no le gusta, si le agrada, no le agrada. Yo no predico para agradar a la gente. Predico para enseñar la verdad. Y el que toma la verdad, la toma. El que no la toma, tendrá sus consecuencias también delante del Señor. Pero la verdad de todo esto es que en esta celebración, en estas celebraciones mal llamadas Domingo de Ramos, la gloria no la recibe Jesús. Jesús está borrado totalmente de cualquier celebración católica durante esta semana. Y de ahí la importancia de que la persona que es católica, si está escuchando esto o conoce la verdad, tiene que salir. Salid en medio de ellos, dice la Escritura. Salid en medio de ellos y yo recibiré. Tienen que salir de estas tradiciones idólatras, huecas, vacías, que lo que simplemente hacen es hacer que el hombre apunte su mirada a cualquier cosa. Ese es el principal trabajo de la Iglesia Católica. Hacer que la gente apunte sus ojos a cualquier cosa, mientras no lo acerquen a Jesucristo. Mientras los hombres no miren a Jesucristo como Salvador, la Iglesia Católica te puede poner a mirar cualquier cosa. Y de ahí la importancia que nosotros podamos conocer la verdad, hermanos. Tanto la muerte de Cristo, que ha puesto el sufrimiento de la Virgen María por encima de lo que Jesús sufrió y padeció. O sea, para ellos es el sufrimiento de María. Yo digo, Señor, o sea, imagínate, estabas muriendo por los pecados de toda la humanidad. Y así, porque es su trabajo, es el trabajo de la Iglesia Católica, desvirtuar a Jesús, borrar a Jesús y llevar a la gente a la peor idolatría posible. Eso lo hace la Iglesia Católica. Ahora la tristeza es que muchos cristianos también amparan esto. La tristeza es que muchas iglesias, hoy domingo, usted lo va a escuchar entregando folleticos, entregando papelitos de Domingo de Ramos, porque no conocen las Escrituras, porque no quieren predicar la verdad. Ese es el problema. Según los católicos, ramas, pollino y Jesús de último. Bueno, nosotros en esta mañana, como cristianos, decimos Jesús de primero. Amén. No, Jesús de primero. La gloria es para Cristo. En esta semana, si alguien quiere hacer algo relevante en esta semana, usted tiene que darle la gloria a Cristo. Tiene que aprender más de Cristo. Tiene que meterse en la Escritura. ¿Cómo pasa una buena Semana Santa? Pasa una Semana Santa en las Escrituras. Y ahí las escamas de los ojos se le van a caer, como le pasó al apóstol Pablo cuando fue convertido. Y ahí conoceremos la verdad, hermanos. Nada de lo que va a ofrecer el catolicismo en esta semana tiene que ver con la vida cristiana. Nada. Así que nosotros más que nunca debiéramos reafirmar nuestra identidad. Debiéramos reafirmar nuestra identidad y realmente saber, nosotros no somos católicos, somos cristianos. Y para nosotros los cristianos, Jesús es el centro. Jesús es el que estaba en el punto más alto. Estaba el pollino y el asna, y de último estaban unas palmeras ahí totalmente pisoteadas por un animal sin ningún valor para nadie.
Solamente en un tiempo de tanta apostasía, de tanta mentira, se le viene a dar valor a una rama totalmente sin vida y sin ningún sentido. Pero, y de ahí la importancia en esta mañana que nosotros nos podamos preguntar, porque la verdad se predica, pero la verdad no se impone. La verdad se predica, la verdad no se impone. Cada quien tiene que abrazar la verdad. Cada quien tiene que decir, lo he comprendido a la luz de las Escrituras y yo creo que esa es la verdad. Porque hay cristianos, hermanos, parece increíble. Y el Señor nos ayude. Todavía hay cristianos esclavizados con vicios católicos. Todavía hay cristianos que aunque están en la iglesia cristiana, forman parte de una iglesia cristiana, todavía tienen los vicios del catolicismo. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿De qué salvación estamos hablando? Solo hay un medio de salvación, Jesucristo el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos 19. Nosotros no tenemos que hacer obras, nosotros no tenemos que ir a pagar promesas. Todavía hay gente en la iglesia cristiana que tiene que ir a pagar promesas esta semana. Por favor, seamos libres. Seamos libres, no hay que pagar nada. Hace rato cantábamos que en la cruz Él canceló todo deber. Él canceló todo, no debemos nada. Todo el que ha creído en Cristo, Cristo ha cancelado nuestros pecados y Él ha pagado por nuestros pecados. No debemos nada. Así que no tenemos por qué, supuestamente en esta semana, ir a hacer procesión, ir a hacer no sé qué, ir a hacer no sé qué cuá, para sentir que estamos pagando algo. No somos deudores. El que cree en el Hijo ha sido perdonado por el Hijo. Y a quien Cristo ha perdonado, ha quedado sin deuda. Amén. Dile al que está a tu lado, no tienes deudas espirituales. Siempre es bueno aclarar, no tienes deudas espirituales para que luego no se escapen por ahí. ¿Con cuál te quedas tú? Ahí presentamos en esta mañana las dos versiones. Se puede ver claramente acá. Según los católicos, primero rama palmera, segundo pollino y asna, y de último Jesús. Para el cristiano, amén. Para el verdadero cristiano, para el creyente, Jesús de primero. Jesús de primero. El entrar a triunfar en Jerusalén, Jesús arriba. Segundo, podemos darle algo de criterio y de valor al asna, al pollino, porque finalmente son unos animales creados también por Dios. Pero por favor, jamás, Dios me libre, Dios guarde nuestros corazones a venir a darle valor a una rama, hermanos, por favor. Yo creo que ¿Qué sentido? valor, para nosotros los cristianos es el cumplimiento de la profecía. Sí, es el cumplimiento de la profecía, más nada. No Y para... que iban montado en el pollino, sino el cumplimiento de... Amén. Ese es el gozo, el valor, sí. Nuestro valor es que las profecías fueron avanzando, fueron cumpliendo y finalmente ese que entró en Jerusalén triunfante, pasados los días, era el Hijo de Dios y sube a la cruz del Calvario para dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en esta mañana, en la verdad acerca del Domingo de Ramos, aprendemos que el Domingo de Ramos no es una festividad cristiana. Haciendo el hincapié que como cristianos tampoco tenemos festividades especiales. Para nosotros todos los días son lo mismo, ni comidas especiales, nada, ni comidas especiales, porque nosotros como cristianos, como dice la Biblia, sea que comas, sea que bebas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Espero, hermanos, que en esta mañana nos podamos quedar con la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué recordamos hoy? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso da inicio a la última semana del Señor antes de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Da inicio. Pero nosotros no creemos en Domingo de Ramos. Nosotros no celebramos Domingo de Ramos porque eso es totalmente antibíblico. Es totalmente antibíblico. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Y para finalizar este tiempo, acá tengo un resumen que les quiero compartir, que es más o menos lo que ya hemos podido practicar, y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé valentía, porque yo sé que a veces
el auge de estas presiones religiosas muchas veces son tan fuertes que a veces hasta nos pone a pelearnos con la familia, a veces nos pone a pelearnos con los amigos, a veces nos convierten en enemigos de otros, a veces nos convierten en divisores, inclusive en nuestras propias familias. Pero quiero decir en esta mañana, amados hermanos, la palabra del Señor dice en el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No vendamos la verdad. Que mi abuelita me está llamando para ir con ella a la procesión. Abuelita, ya yo he creído en Cristo Jesús. Abuelita, usted no tiene que ir. Ya Cristo pagó todo por nosotros, abuelita. Que la tía me está llamando porque el sábado hay que visitar los 7 templos, que no sé qué. Mira, tía, mejor vámonos para la playa. Hacemos mucho más que estar atados a estas prácticas religiosas. Esto de nada sirve. Huecas sutilezas, dice Pablo. Prácticas vacías que ninguna de ellas nos pudieron salvar, ninguna de ellas nos podrán salvar, porque solo Jesucristo es quien nos salvó. Amén. Y lo único que nosotros podemos hacer es vivir para Él, caminar en santidad, caminar en la verdad. Esta semana quiere darle una relevancia especial, si usted quiere, adore, ponga videos en su casa, si está con la familia, adore. Esa es la semana de nosotros. Porque más allá de una semana santa, es una vida santa la que nosotros tenemos. Así que, en resumen, el Domingo de Ramos es un evento totalmente antibíblico que distorsiona de manera grosera lo que fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia aparece la entrada triunfal en Jerusalén del Señor Jesucristo, que marca el inicio de su última semana antes de subir a la cruz y dar su vida por nosotros. Pero nunca en la Biblia hay un Domingo de Ramos en donde se le dé adoración a las ramas en lugar de Cristo. Seamos libres de las mentiras católicas para que podamos vivir en las verdades bíblicas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y así cerramos este tiempo con una palabra de oración, pidiéndole al Señor, hermanos, que nos pueda hacer libres y que nos mantenga en esa libertad, la libertad que encontramos a través de la palabra del Señor.